¿Qué tal? La situación que se deriva de la crisis ucraniana junto con Rusia, bueno, está provocando bastante volatilidad en los mercados y ha hecho que el S&P 500 bata la resistencia de los 1.850 puntos, pero también que la vuelva a perder y que vuelva a luchar por reconquistarla. En este punto, y centrándonos en el tema de fondos de inversión, nos hemos traído hoy a la Bolsa de Madrid a Javier Monjardín, que es director de análisis de Tres y Sociedad de Valores. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, y enfocando todo en renta variable, es evidente que un poco quizás la teoría sobre lo que está sucediendo en las bolsas ha podido cambiar en la última semana, derivado precisamente de lo que decía, de esta posible guerra o no guerra en la península de Crimea. Pero ¿ustedes qué perspectiva mantienen para la renta tanto variable como fija estadounidense? Y para la renta variable norteamericana, a pesar de que haya perdido esos niveles por los conflictos que hemos comentado en Ucrania, pensamos que sigue siendo un mercado alcista. Eso sí, en el corto plazo la volatilidad ha vuelto. Y no es que haya vuelto esos días, sino en el mes de enero ya tuvimos unas etapas bastante volátiles y además de los problemas geopolíticos que tenemos a día de hoy, también hay que tener en cuenta otra serie de factores o incertidumbres, como puede ser el tema del tapering, que si realmente se va a incrementar o no, eso lo veremos a medida que vayan pasando los días con las reuniones de la Reserva Federal, y la desaceleración del crecimiento chino, que en el momento que se aclaren un poco estas incertidumbres que hay, consideramos que sigue siendo un activo a tener muy en cuenta, que en el cómputo del año va a ser las bolsas norteamericanas van a tener un buen comportamiento, pero eso sí, no exenta volatilidad con factores puntuales como pueden ser estos que hemos comentado. Bueno, hablaba de China, se produce una importante salida de flujos de inversión en lo que es toda la renta variable china, sobre todo en los fondos de inversión chinos, que es algo que ha pasado un poco desapercibido por toda la crisis emergente, pero es cierto que ha estado ahí y que es quizás un poco el origen de toda la crisis que hemos vivido a lo largo de este 2014, de los 2 mesecillos que llevamos, mejor dicho, del 2014. ¿Podría convertirse en una tendencia esta salida de flujos constante de los fondos de inversión de China? Nosotros a día de hoy no somos partidarios de tener posiciones en China o de tomarlas, todavía es demasiado temprano. Tenemos varias incertidumbres. Por un lado tenemos el sistema financiero a la sombra, que está generando demasiadas incertidumbres, no está regulado, y por otro lado el tema de la desaceleración. Conocíamos la semana pasada que los índices adelantados de la actividad se han situado en zona contractiva, es decir, por debajo de los 50 puntos, además han alcanzado unos niveles no vistos en los últimos 7 meses, y todo el tema de la desaceleración. Llevamos tiempo hablando si la desaceleración va a ser brusca o suave. Todo esto se ha achacado a un cambio del modelo de crecimiento, un modelo que va a estar más centrado en la demanda interna. Pero los acontecimientos que surgieron la semana pasada han generado bastantes dudas, ya que tenemos a las autoridades monetarias chinas intentando o directamente devaluando su divisa. El yuan, en 9 sesiones ha perdido cerca del 2,5%, que es una pérdida bastante grande teniendo en cuenta que es una divisa intervenida. Y esto nos hace pensar que no es muy comprensible este movimiento. Si realmente estás cambiando el modelo de crecimiento hacia la demanda interna, la devaluación del yuan no se explica muy fácilmente. Tiene toda la pinta de que están otra vez fomentando las exportaciones para volver a crecer. Interviniendo. Bueno, se reía Javier, porque normalmente tenemos aquí a muchos colegios en la Bolsa de Madrid, pero debe ser que los de hoy son especialmente revoltosos y bueno, están armando un escándalo que, créanme, es bastante más considerable que del que estamos todos acostumbrados, tanto Javier como yo, como los compañeros que están aquí con nosotros grabando. Bueno, nos vamos a centrar en bancos. ¿Por qué? Pues porque últimamente es verdad que todo el mundo está tendiendo a recomendar muchos bancos en cartera, lo hacen a través de ETFs o a través de fondos de inversión, pero claro, es que ya no se sabe muy bien por dónde preguntar con la situación actual, pero considerando que esto es una moda pasajera, lo llamamos moda en lo relativo a la volatilidad, evidentemente no en la situación política que están viviendo allí, ¿apostarían por bancos? ¿Entrarían en...? Bueno, no le voy a preguntar por valores concretos, pero sabe perfectamente que Bankia es uno de estos valores recurrentes últimamente para todos los gestores. Para un inversor largoplacista pensamos que hay una oportunidad real en el tema de la banca. Si nos referimos a la banca europea, es cierto que el entorno no es el más propicio para ellos. Están concediendo pocos créditos y estos créditos les están dejando unos márgenes muy bajos. El tema de los márgenes bajos viene de la mano de unos tipos de interés históricamente bajos, por lo cual los diferenciales se reducen. A pesar de ello, pensamos que hay oportunidades en la banca europea, también en la mundial, pero en el caso concreto de la europea, pues porque vemos factores como que los bancos han mejorado sustancialmente sus ratios, están en pleno proceso de desapalancamiento, y las probabilidades de incrementos de capital, de ampliaciones de capital, se han reducido considerablemente. Por otro lado, tenemos el tema de los test de estrés. Una buena noticia fue el conocer que los bancos que posean deuda pública y la lleven a vencimiento no van a computar como activo de riesgo, por lo tanto no tendrán que valorar a precio de mercado.
Y por otro lado, es bien sabido que por fin se está trabajando de una forma, van de la mano todas las autoridades políticas en la zona euro y se está trabajando hacia la unión bancaria. Todo ello nos hace ser positivos en cuanto a la banca a largo plazo. Siempre lo haríamos a través de fondos de inversión, por la diversificación que nos otorgan los fondos de inversión y por la fiscalidad que tienen. Pensamos que es el vehículo más óptimo para los inversores, sobre todo por el tema que hemos comentado de diversificación y fiscalidad, y sería a través de fondos globales, en los cuales nos podremos aprovechar de estas oportunidades que se están generando en Europa o que ya se han generado, y de la banca norteamericana, que también tendríamos posiciones en este tipo de fondos, que la situación es bien distinta. Ellos hicieron ya los deberes hace unos cuantos años, empezaron a hacerlo tras la quiebra del Lehman Brothers, y a día de hoy pues lo que es cierto es que los bancos americanos sí que están cogiendo créditos a un buen ritmo. Bueno, vamos a cerrar por tendencias, Javier, si te parece, porque hemos cerrado febrero, evidentemente, y a lo largo de todo ese mes, bueno, el fondo que mayor entrada de capital registró aquí en nuestro país es un fondo centrado en los denominados fondos de rentabilidad objetiva, que ya sabrán ustedes perfectamente porque lo hemos hablado en muchas ocasiones. Bueno, ¿de qué se trata? Más de 1.580 millones de euros de entradas netas, que no está nada mal. Sabemos que forma parte dentro de esta tendencia, ¿no?, de recuperación del sector de fondos de inversión en nuestro país. Pero bueno, ¿cuál es un poco la valoración que hacéis los expertos? Este tipo de vehículos, los fondos de rentabilidad objetivo no garantizada, se están beneficiando mucho de la tipología del inversor español. Al final es de por sí conservador, y también le ayuda bastante la recomendación que hizo el año pasado el Banco de España de limitar la remuneración de los depósitos. Todo ello ha llevado flujos, como hemos podido ver este último mes, a este tipo de fondos. Pero a mí me gustaría diferenciar entre los dos tipos de fondos de rentabilidad objetivo que hay, los de renta fija y los de renta variable, especialmente los de renta variable, porque consideramos que los de renta variable no son unos productos sencillos. Al final están montados sobre una estructura y la tipología del mismo lo hace que sea difícil de comprender, por lo cual pensamos que deberían ser o estar orientados a inversores con un conocimiento financiero alto. No somos muy partidarios de la inversión en este tipo de fondos, básicamente por un tema de liquidez y de gestión activa. Son fondos que se constituyen en la parte de la renta fija o en la renta variable, tiene un periodo de comercialización en el que se va haciendo cartera. Una vez que se llega a esa fecha, la cartera normalmente permanece invariable hasta vencimiento, de ahí que puedan calcular o hacerse una estimación del objetivo de rentabilidad. A esto también hay que sumar el tema de la liquidez. Son fondos que por norma general tienen comisiones de salida. A no ser que lo hagas en la fecha en las ventanas de liquidez que hay. Puede haber 2 o 3 ventanas de liquidez al año en las cuales se puede rescatar el dinero sin ninguna penalidad, pero lo haríamos a valor de mercado. O sea, todo esto nos hace perder un poco las bondades de lo que nos otorga una gestión activa y la posibilidad de ir traspasando entre los diferentes tipos de activo y adecuar nuestra inversión al entorno del mercado de que haya en cada momento. Porque ¿qué invierten? Invierten en bonos, entiendo, con un vencimiento, en este caso, bueno, de 3 años, 4 años. De compañías. De compañías. O deuda, dependiendo. Hay de diferentes tipos. Tenemos los de renta fija única y exclusivamente de crédito, o crédito y deuda. También tenemos referenciados a índices financieros o a una bolsa de valores. Pero eso es la parte de renta variable, que es una estructura que está vehiculizada, básicamente, que su entendimiento es más complejo. Bueno, pues Javier Monjardín, gracias por estar con nosotros. A vosotros, gracias. Hoy, que hemos retrasado unos días más de agenda, y bueno, ya saben ustedes que nos quedamos hoy con este análisis centrado evidentemente en fondos de inversión de la mano de Treci, Sociedad de Valores.